Hola familia, hoy les traigo el siguiente capítulo de Alcanzando un sueño, del creador, Noodle Amer. Capítulo 27. Pasaron casi 3 días antes de que Naruto lograra salir de su depresión lo suficiente como para seguir encontrando una solución a su problema más apremiante en este momento. Fue un tiempo ridículamente corto, teniendo en cuenta el hecho de que había perdido simultáneamente a 5 personas que habían sido queridas por él, pero la constante sensación de urgencia que sentía por su fuerza vital disminuida no se vio afectada por su dolor junto con su creencia de que las 5 mujeres realmente estaban en un lugar mejor ahora, le permitió volver a funcionar. Los echaría de menos, pero sabía que su pérdida era inevitable desde que había elegido convertirse en inmortal. Así que aquí estaba, hablando con Orochimaru sobre un asunto de considerable importancia. Orochimaru, ¿conoces algún pergamino sobre el Mokuton que el Shodai podría haber dejado atrás? Puede que haya habido algunos en la bóveda del Hokage, pero seguramente habrían sido destruidos junto con la torre. La serpiente Sannin respondió después de pensarlo un momento. ¿Entonces tendré que resolverlo por mí mismo? Naruto murmuró para sí mismo con una leve mueca. Desde que había ganado el Mokuton, había sentido algo, como una extraña pseudo conexión con la naturaleza, diferente, pero similar a Senjutsu. Su instinto le decía que era importante de alguna manera. Normalmente, habría estado perfectamente feliz de resolverlo por sí mismo, ya que era su método preferido para hacer las cosas, pero no tenía tiempo para eso en su situación actual. Diablos, incluso usar los pergaminos llevaría demasiado tiempo, pero era mejor que nada. Bueno, hay una otra opción. Orochimaru ofreció con cautela. Era receloso de hacer al rubio más poderoso de lo que ya era, pero en la situación actual, sus vidas estaban unidas. Si Naruto muriera, él también lo haría, y eso era algo que la serpiente Sannin definitivamente no quería. No tenía idea de si podía confiar en el rubio para cumplir su parte del trato con respecto a enseñarle ese truco de absorción de energía natural, pero incluso tenía que admitir que Naruto siempre había sido muy directo, así que tal vez en realidad hablaba en serio. Al instante, los ojos de color naranja dorado se centraron en los suyos amarillos con una intensidad aterradora, exigiéndole que explicara esa declaración críptica. Hay un santuario escondido en las afueras de Konoha, lo suficientemente lejos como para que haya sobrevivido a la destrucción. Este es el santuario de la máscara Uzumaki, y dentro de él, la máscara de la muerte Shinigami se mantuvo oculta. ¿Por qué es importante esta máscara? Naruto cuestionó con interés. Quien lo use se convierte en el avatar del Shinigami y, lo que es más relevante, puede liberar a cualquier alma atrapada en su estómago si se abre el estómago mientras usa la máscara. La mente de Naruto captó instantáneamente el hecho de que las almas de cada Hokage, excepto Tsunade, estaban dentro de las entrañas del Shinigami Yondaime y Sandaime porque habían usado el sello de la muerte del segador, y los 2 primeros Hokage porque los Sandaime se los habían llevado con él durante la invasión de Konoha por Orochimaru años atrás. Si el Shodai podía ser liberado, entonces podría ser convocado usando el Edo Tensei, y Naruto podría aprender sobre el Mokuton directamente en lugar de usar un pergamino. El único problema era que los muertos reencarnados no estaban obligados a hablar. Podrían verse obligados a actuar siempre que el invocador fuera lo suficientemente fuerte como para obligarlos, pero no podían ser obligados a hablar. De alguna manera, Naruto dudaba que el Shodai estuviera ansioso por revelar todos sus secretos. Aparte de eso, incluso si estuviera dispuesto, aún le tomaría mucho más tiempo del que se sentía cómodo. No tan largo como los pergaminos, pero aún así es demasiado largo. Afortunadamente, había una alternativa. Era una línea de investigación que había seguido y abandonado durante el viaje de entrenamiento con Jiraiya, creyendo que era demasiado arriesgado. Sin embargo, como ya vivía con tiempo prestado, estaba dispuesto a arriesgarlo. Los 2 sabios cruzaron la aldea destruida. Ambos se maravillaron silenciosamente de cuán absoluta fue la devastación. Todo fue aplastado en el suelo y cubierto de escombros por el meteorito. El pueblo fue básicamente pulverizado y enterrado bajo una montaña de roca, con grietas masivas que se extendieron por el suelo en todas las direcciones debido al poderoso impacto. Se habían teletransportado a la zona con un faro Iraisin que estaba cerca de la aldea, y los que estaban dentro habían sido enterrados o destruidos. Ambos estaban equipados con sellos de supresión de chakra para ocultar su presencia y ni siquiera entraron en la aldea, ya que su objetivo estaba oculto fuera de ella. Naruto, hay un genjutsu sutil pero poderoso en efecto aquí, advirtió Shana, siendo mucho mejor en sentir tales cosas que él.
Naruto entrecerró los ojos en consideración, sin haber notado nada. El genjutsu no lo afectó en absoluto, pero el hecho de que se estaba usando era revelador. Uzumaki Mito hizo construir este santuario en secreto y lo protegió con un poderoso fuinjutsu que haría que encontrarlo fuera extremadamente difícil. Me llevó años buscar antes de que pudiera localizar su ubicación, a pesar de saber que estaba en algún lugar por aquí. Orochimaru habló. Ah, entonces genjutsu que acaba de comenzar a tratar de afectarnos es una especie de sello que hace que las personas que ingresan a esta área se vuelvan instintivamente a otra parte. Dijo Naruto al darse cuenta, muy inteligente. ¿Un genjutsu? Orochimaru preguntó, sorprendido. Nunca había notado ningún tipo de genjutsu. Sí, probablemente pudiste superarlo porque sabías lo que estabas buscando, pero como no sabías su ubicación exacta aún te rechazó. Una vez que lo encontraste, dejó de afectarte. Naruto teorizó. Tenía que admitir que era una obra maestra del sello. Orochimaru asintió, su mente llena de ideas de usar un sello como ese para ocultar sus bases serían imposibles de encontrar. Poco tiempo después, estaban saliendo del santuario en ruinas, con la máscara de Shinigami a cuestas. Eso fue sorprendentemente fácil. Reflexionó Naruto, ya que esperaba que algo tan peligroso como una máscara permitiera que una persona se convirtiera en un avatar para los Shinigami sería más difícil de alcanzar. Orochimaru no hizo ningún comentario al respecto y en su lugar hizo una pregunta sobre un tema diferente. ¿Hay algo más que quisieras hacer aquí? Los shinobi extranjeros probablemente vendrán aquí pronto, así que si tienes algo más que quieras hacer aquí, ahora sería el momento. Naruto miró la ruina que apenas era visible desde su ubicación actual y lo pensó detenidamente. Sobre todo, pensaba con nostalgia en las pocas personas a las que podía llamar amigas que habían muerto aquí aparte de las chicas. Su relación con las personas con las que se había graduado era prácticamente inexistente, Sakura, Hinata y Tenten no incluidas, ya que su fuerza había eclipsado la de ellos. Era lo suficientemente amigable con Neji y Lee, pero rara vez hablaba con ellos. Kakashi no era muy sociable, por lo que su relación se había vuelto un poco más distante en los últimos meses y el viaje de entrenamiento de 3 años antes tampoco había ayudado con todo. Naruto no estaba tan molesto por la muerte de su antiguo sensei, especialmente porque estaba bastante seguro de que el Jounin no estaba particularmente preocupado por morir. Probablemente estaba más herido por el hecho de que no podía leer su Icha en la otra vida que morir. Ni siquiera estaba seguro de si Jiraiya estaba muerto o no. Su padrino tendía a moverse tanto que realmente podría ir en cualquier dirección. En ese caso no iba a perder el tiempo pensando en eso hasta que pudiera confirmarlo de una forma u otra. En cualquier caso, los que más sentía por él eran Anko y Kurenai. Para ser honestos, y no era solo porque tenía una debilidad por las mujeres. Aparte de sus planes de formar una familia a través de la adopción, había otra razón por la que Madara era un bastardo: por matarlos. ¿Cómo se atrevía a sacar del mundo un ejemplo tan popular de acción de chica con chica? El pensamiento ridículo ayudó a animarlo un poco. Konoha en sí no significaba nada para él, ni ninguna de sus personas aparte de las que acababa de pensar, por lo que la devastación no inspiró ninguna reacción de él. Mis padres probablemente estarían horrorizados por mi apatía por la destrucción del pueblo, pensó con diversión. Espera, mis padres. De repente se dio cuenta de que podía traerlos de vuelta a ambos ahora, al menos por un corto tiempo. Usted no puede ser serio, Shana dijo rotundamente. ¿Cómo te gustaría conocer a tus suegros, querida? Él respondió con una risita mental. Usted no puede ser serio. Esta vez su tono estaba lleno de incredulidad. La idea de que arrastraría sus almas fuera del mundo puro solo por eso era más que un poco difícil de creer. Oh, vamos, ¿te imaginas la expresión de sus caras cuando se enteran de que el demonio que murieron para sellar ahora está casado con su hijo? Naruto engatusó. Shana guardó silencio por un rato, pero definitivamente podía sentir que estaba tentada. Ambos sabían que las miradas flojas serían algo para ver. ¿No fuiste tú quien determinó que no era prudente reencarnar a los muertos por razones triviales y que sería mejor para ellos no saber el tipo de cosas que estabas haciendo? Sí, pero eso era para las personas que me importan. Nunca conocí a mis padres y lo único que siento por ellos es la gratitud de que te hayan sellado en mí. Realmente no podía importarme lo que piensan de mí, pero me gustaría conocerlos y agradecerles por eso. Si hubiera podido, Shana habría sonreído. La mayoría de la gente estaría amargada o resentida por tener una vida difícil, pero Naruto descartó toda su miseria pasada como insignificante ante el hecho de que ella estaba con él por eso.
No es que su pensamiento fuera realmente diferente en este tema. 15 años de haber sido sellada era un pequeño precio a cambio de la alegría de tener una compañera que la amaba incondicionalmente. Ahora solo necesitaban arreglar su situación actual, matar a Madara y luego reiniciar su luna de miel interrumpida. Ella sabía que Naruto todavía estaba afligido por su reciente pérdida y que necesitaría tiempo para dejarlo realmente atrás. Sí, en realidad hay una cosa más que haremos en Konoha, dijo Naruto con una leve sonrisa. Orochimaru dirigió una mirada inquisitiva hacia el rubio. Había estado en silencio por un tiempo y la serpiente Sannin había imaginado que estaba hablando con el Kyuubi. Vamos a desenterrar las tumbas de mis padres. Tenían que obtener ese An después de todo. ¿Pero por qué? Orochimaru preguntó confundido. ¿Por qué no? Naruto respondió, la diversión coloreando su voz. Orochimaru simplemente lo miró hasta que Naruto le dio una respuesta que tenía algún tipo de sentido. Oh bien, lo estamos haciendo porque quiero ver la expresión de sus caras cuando les digo que me casé con el Kyuubi. Esa es una de las cosas más tontas que he escuchado. La serpiente Sannin dijo rotundamente. Realmente deseaba poder matar al estúpido rubio o al menos irse para no tener que lidiar con esta idiotez nunca más. Desafortunadamente, el sello pegado en su frente lo impidió. Bueno, lo estamos haciendo de todos modos, siempre que el cementerio no esté enterrado demasiado profundo debajo de los escombros. Todo mi odio, Naruto, lo tienes. Orochimaru siseó furiosamente mientras continuaba cavando y arrojando a un lado grandes rocas que alguna vez habían sido parte del meteorito. Naruto sonrió ante la queja, muy divertido de que la serpiente Sannin ya no lo llamara Naruto-kun. Al parecer, su compañero sabio estaba demasiado enojado para molestarse con los honoríficos. Quien sabía que todo lo que tenía que hacer para convertir a Orochimaru en un bastardo gruñón era pegarle un sello de esclavitud en la frente y obligarlo a realizar trabajos manuales. Descubrieron que el cementerio estaba de hecho enterrado, pero no lo suficiente como para que Naruto no pudiera desenterrarlo, por lo que habían pasado las últimas 2 horas realizando trabajos manuales y recién ahora comenzaban a desenterrar las tumbas. Orochimaru había querido usar ninjutsu, pero con Madara al acecho con su capacidad de detección abrumadora, tenían que mantener un perfil bajo, lo que significaba hacerlo a la antigua usanza. Normalmente, Naruto no se habría molestado en hacer algo tan trivial cuando ya se le estaba acabando el tiempo, pero honestamente no tenía ideas sobre cómo restaurar a Shana y este intervalo de trabajo físico al menos le estaba dando tiempo para pensar. El problema con el mundo ninja era, siempre pensaron en cómo destruir cosas. Esto significaba que Naruto realmente no podía esperar que alguien supiera cómo ayudarlo con su problema actual. Incluso Orochimaru no había sido de mucha utilidad en eso. Ciertamente, la adición de las células de Shodai había sido una gran bendición y el Mokuton era algo que estaba contento de tener, pero ninguno de los dos solucionó su problema, simplemente lo retrasó. La investigación sobre el Edo Tensei hasta ahora había demostrado ser algo que tal vez sería útil cuando, sí, pudiera restaurar a Shana. Por lo menos, este viaje había demostrado ser útil para drenar la última energía natural en el área, sin embargo, quedaba muy poco. Ambas cabezas se voltearon hacia un grupo de rocas cuando escucharon el claro ruido de pequeñas piedras que caían sobre las más grandes. Momentos después de eso, 2 sombras rápidas saltaron y corrieron a la distancia como si sus vidas dependieran de ello. Las sombras estaban vestidas como Konoha Shinobi. ¿Sobrevivientes?, preguntó Naruto, bastante sorprendido de que alguien hubiera sobrevivido a la aniquilación de la aldea. Más probablemente Shinobi que estaban en una misión cuando Konoha fue destruido, dijo Orochimaru. Ah, olvidé todo eso. Supongo que habría bastantes personas en misiones en cualquier momento. Sabes que van a culparnos de la destrucción de la aldea si no los matamos, ¿verdad? La serpiente preguntó Sannin. ¿A quién le importa?, dijo Naruto encogiéndose de hombros. Su reputación realmente no era algo que le hubiera importado normalmente, mucho menos en las circunstancias actuales. Después de ese pequeño incidente, no tuvieron más problemas para profanar las tumbas del Yondaime Hokage y su esposa y reunir el AN requerido para realizar el Edo Tensei. Sin embargo, Naruto volvió a poner sus cuerpos, a pesar de que creía que el cuerpo era solo un saco de carne una vez que una persona moría. ¿Por qué se molestó en enterrar a su hermana mayor, hermanas pequeñas y Tsunade si esa era su creencia? Porque era algo hipócrita en este tema y lo sabía. Simplemente lo hacía sentir mejor acerca de sus muertes enterrarlos en algún lugar cercano.
Senju Hashirama parpadeó con ligera confusión cuando se dio cuenta de que había vuelto al mundo de los vivos. Lo último que recordaba era que Hiruzen lo encerraba en el dios de la muerte, lo que significaba que definitivamente no debería estar aquí. Sin embargo, se alegró de no recordar lo que sucedió con un alma en el estómago del Shinigami. Era más que probable que fuera desagradable. Ah, bien, funcionó. Un hombre rubio muy grande e intimidante dijo en un tono de voz complacido mientras observaba al Hokage reencarnado junto a él. Estaba el mismo hombre pálido que lo había convocado la última vez y una joven pelirroja con gafas y un peinado extraño. Al ver que no había un combate obvio, Hashirama sintió que era seguro asumir que no había sido convocado para pelear contra alguien otra vez, lo cual era algo de lo que alegrarse al menos. Hola, ¿quién eres y por qué me has convocado?, preguntó con cautelosa curiosidad. Uzumaki Naruto y yo te hemos convocado porque necesito aprender sobre el Mokuton. El rubio respondió fácilmente, escribiendo sellos complejos en una piedra grande y plana que sin duda estaba preparada con ninjutsu. ¿Un Uzumaki? Hashirama exclamó de placer, contento de ver a un miembro de ese clan en particular. ¿Cómo está tu clan? Espera, ¿tienes el Mokuton? Naruto miró extrañamente al zombi excitable, ya que esperaba que el Shodai fuera alguien algo más serio. No ha cambiado mucho desde que lo conocí. Shana dijo, un poco divertida. No le había dicho nada a Naruto sobre el antiguo jefe del clan Senju porque sabía que su esposo supondría que el hombre había sido estoico y serio cuando nada podía estar más lejos de la verdad. Eliminado a excepción de Karin y yo aquí. Naruto respondió con frialdad con un gesto hacia la chica. Y sí, tengo el Mokuton. Siento tu pérdida. Hashirama dijo solemnemente, demostrando que podía hablar en serio. No te preocupes por eso, sucedió antes de mi tiempo. Fue la respuesta desdeñosa. Estuvo casi tentado de decirle que los Senju se habían extinguido hace unos días, pero eso podría ser innecesariamente cruel. Pero eso es genial. ¿Cómo conseguiste el Mokuton? ¿Eres mi bisnieto? ¿Es la pequeña Tsunade-chan tu madre? ¿Cuánto tiempo ha pasado de todos modos? Hashirama balbuceó hacia adelante, conectando el cabello rubio y Mokuton para adivinar y también rompiendo la imagen brevemente seria. Naruto una vez más dirigió una mirada extraña al hombre, acostumbrándose lentamente a la idea de que el Shodai Hokage probablemente no había sido el cerebro de ninguna operación, sino el corazón de la misma. Obtuve el Mokuton al implantar tus células en mí mismo, así que no, Tsunade definitivamente no era mi madre, aunque no me hubiera importado dormir con ella. Naruto terminó reflexionando y tenía 54 años cuando murió hace unos días. Esto se dijo con un gesto hacia las 5 tumbas cercanas. Hashirama se puso serio al escuchar eso, incluso ignorando el comentario de que a este hombre claramente mucho más joven no le hubiera importado acostarse con su nieta de 54 años. Incluso dejó de lado el hecho de que aparentemente había robado el Mokuton. ¿Cómo murió ella? Madara la mató en un intento de llegar a mí. Naruto respondió distraídamente mientras continuaba colocando cuidadosamente sellos en la piedra. Orochimaru y Karin los miraban con curiosidad. Pero Madara está muerta. Hashirama protestó. Se puso mejor. Hashirama balbuceó momentáneamente antes de recuperar su composta y hacer otra pregunta, comenzando a preguntarse sobre el punto de esta convocatoria. El rubio había dicho que quería aprender sobre el Mokuton, pero todo lo que había hecho hasta ahora era responder distraídamente sus preguntas mientras escribía sellos, algo con lo que estaba bastante familiarizado con su propia esposa cuando ella entró en uno de sus proyectos. ¿Cómo pudo haber mejorado después de que lo maté? No lo mataste, lo fingió y robó tus células, las implantó en sí mismo, ganó el Mokuton y el Rinnegan, hizo un plan intrincado para resucitar después de que murió de vejez y ahora está tratando de esclavizar al mundo en una ilusión eterna rehaciendo el Hyobi, convirtiéndose en su Jinchuriki y reflejando su Sharingan en la luna. El Senju reencarnado miró al rubio, aturdido y tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Entonces ahora necesitas mi ayuda para detenerlo y la única forma de hacerlo es con el Mokuton. Hashirama supuso después de superar su sorpresa. Asumo que eres un shinobi de Konoha. ¿Quién es Hokage entonces? ¿O eres el Hokage? Naruto suspiró con ligera irritación. No podía ver el hombre que estaba ocupado y callar. En realidad soy una ninja desaparecida de Konoha a pesar de que Tsunade intentó convertirme en Rokudaime Hokage. Ella era la Godaime por cierto y también fue la última Hokage que Konoha haya tenido. ¿Qué quieres decir? Hashirama preguntó con un presentimiento. Madara lo destruyó justo después de matar a Tsunade, convocó a un meteorito para que se estrellara contra él. Konoha y la mayoría de su gente son más planos que un panqueque.
fue la respuesta, carecer por completo de cualquier tipo de empatía por la destrucción del trabajo de la vida del hombre, sin mencionar la muerte de su nieta. Pero fundamos el pueblo juntos, ¿cómo podría destruirlo así? Hashirama protestó débilmente aunque recordaba bien la amargura de Madara durante su batalla final, no había pensado que su antiguo amigo y rival podría destruir a Konoha. Debido a que sufría una acumulación de tensión sexual, debido a que no podía meterse en las bragas de su esposa. Lo volvía loco y ahora está tratando de hacer un mundo de sueños donde pueda ararla todo el tiempo mientras lo hace mirar impotente. Ahora, Naruto dudaba mucho de que el interés de Madara en Uzumaki Mito fuera la causa completa de la imprudencia del hombre, pero no había necesidad de decirle eso al hombre reencarnado. Por un lado, este cuestionamiento constante estaba ralentizando su trabajo de sellado y, por otro, era más divertido de esta manera. Por la contracción de los labios de Karin y la cara cuidadosamente en blanco de Orochimaru, deben haber pensado que también era divertido. ¿Quién hubiera pensado que el pálido Sannin podría encontrar algo divertido? Honestamente, probablemente debería haber preparado el sello antes de traer a Hashirama de entre los muertos, pero no había querido pasar todo el tiempo escribiendo un sello si la resurrección no funcionaba. Se había puesto la máscara sobre sí mismo, no queriendo que ninguno de sus prisioneros u Orochimaru tuviera el poder del Shinigami, aunque sea brevemente cortarse las tripas había apestado, pero su habilidad de curación había sido capaz de manejarlo con bastante facilidad a pesar de saber de alguna manera que las almas habían sido liberadas. Todavía no estaba seguro de si el Edo Tensei funcionaría. Había tratado de hacerle algo al Headmath mientras era el avatar del Shinigami, pero no tuvo tanta suerte aparentemente. El dios de la muerte no tenía poder sobre criaturas inherentemente inmortales, incluso si no eran más que cadáveres secos. El sello de la muerte del segador probablemente solo había funcionado porque solo requería que el Shinigami agarrara a Shana y la metiera en el sello, o tal vez fue porque no tenía un cuerpo físico o cualquier otra razón. De cualquier manera, el dios de la muerte era inútil en esta situación. Hashirama lo miró con la mandíbula floja durante un buen rato antes de que su cerebro se reiniciara lo suficiente como para volver a hablar. Pero eso es, ¿Madara estaba enamorada de Mito-chan? Nunca lo supe. ¿Por qué eso no me sorprende? Murmuró Orochimaru, habiendo bajado rápidamente su opinión sobre el legendario shinobi en los últimos minutos. Karin asintió de acuerdo. Al parecer, Hashirama escuchó los murmullos de la serpiente Sannin y se hundió en un funk depresivo que habría sido bastante familiar para cualquiera que lo conociera, haciendo que los tres lo miraran de nuevo de manera extraña. Aparentemente, el Shodai era un bicho raro más grande de lo que inicialmente lo habían vinculado. Naruto se alegró de que el hombre hubiera dejado de hacer preguntas para poder terminar de escribir el complejo sello en paz. No era que tuviera algo contra el antiguo jefe del clan Senjuro o algo así, solo era consciente del hecho de que el conocimiento estaba completamente perdido en el hombre porque ya estaba muerto. Simplemente no quería lidiar con la molestia de discutir con él al respecto. Al menos había sido un poco divertido. ¿Qué es ese sello que estás haciendo de todos modos? Hashirama preguntó, habiéndose sacudido su depresión después de unos minutos. Es un sello que hará una copia de todos tus recuerdos y me los transferirá. Naruto respondió con facilidad, dando los últimos toques al sello. Los ojos de Hashirama se abrieron ligeramente, finalmente entendiendo por qué no le habían hecho ninguna pregunta sobre el Mokuton. También confirmó su creciente sospecha de que el rubio Uzumaki puede no ser exactamente un buen hombre. ¿Eres tan codicioso por el poder de los Mokuton que robarías mis recuerdos? Dijo con desaprobación, su infantilismo anterior desapareció. Sabía que no podía hacer nada para detener esto, ya que no había podido moverse sin importar cuánto lo intentara. No, en realidad, no me importa el Mokuton de una forma u otra, pero podría ser útil de alguna manera para salvar a mi esposa. Ambos nos estamos muriendo, y tengo prisa por encontrar una manera de prevenirlo. Fuiste conocido como el mejor médico que jamás haya existido, así como un sabio y un maestro del Mokuton. Si robar tus recuerdos mejora mis posibilidades de salvarla incluso un poco, lo haré en un abrir y cerrar de ojos. Hashirama frunció el ceño confundido. No vio a esta esposa de la que Naruto estaba hablando en ninguna parte, ni entendió por qué dijo que ambos estaban muriendo, y mucho menos cómo los Mokuton podían ayudar. Sabía a ciencia cierta que ningún Uzumaki había muerto por otra cosa que no fuera la vejez o la batalla, y que el rubio no parecía viejo. Ciertamente podía entender el deseo de salvar a la esposa, pero esto parecía más que un poco extremo. Pasaron muchas cosas aquí que él no entendió, pero no parecía que fuera a enterarse. Ahora no hay más preguntas, pásate por el medio del círculo de sellado y quédate quieto. Te enviaré de regreso a donde perteneces tan pronto como esto esté hecho.
Al no tener más remedio que obedecer, Hashirama hizo lo que le dijeron. Naruto abrió los ojos después de más de un día de mantenerlos cerrados y suspiró aliviado por el hecho de que podía reconocerse fácilmente como Uzumaki Naruto en lugar de Senju Hashirama o una mezcla de los dos. El sello de transferencia de memoria era uno de sus esquemas más complicados para ganar poder y algo que había abandonado con buena razón. Lo había pensado por primera vez cuando había estado contemplando la capacidad de transferencia de memoria del clon de Sombra durante el viaje de entrenamiento con Jiraiya. Sin embargo, los clones de Sombra todavía eran solo copias del original y la mayoría de sus recuerdos eran los mismos, por lo que el peligro de sobrecarga mental era solo cuando se usaban cantidades masivas de clones que estaban haciendo cosas diferentes. Al tomar los recuerdos de otra persona, especialmente de alguien mayor, las cosas se volvieron más problemáticas. Una persona diferente tenía un sentido diferente de identidad y no era prudente mezclarlo contigo mismo por razones obvias. Había una muy buena posibilidad de nunca volver a ser el mismo después de absorber la totalidad de la vida de otra persona en ti. Afortunadamente, las emociones contenidas en los recuerdos estaban atenuadas con la edad en lugar de frescas, o de lo contrario probablemente no habría terminado tan bien como lo hizo eso, y el hecho de que Shana pudo actuar como una especie de faro mental, evitando que se ahogara en los recuerdos que había robado. De cualquier manera, ahora sabía todo lo que Senju Hashirama había sabido, sus técnicas, los secretos del Mokuton, cómo funcionaba el modo sabio personal del hombre, el hecho de que Uzumaki Mito había sido una dominatriz total en el dormitorio y mucho más. Ahora sabía que sus problemas con el Mokuton se derivaban casi por completo de su afinidad extremadamente débil con la tierra. Había adquirido una ligera predisposición cuando tomó las células de Hashirama, pero no estaba cerca del nivel en que se encontraba su afinidad con el agua porque nunca la había entrenado. Como Mokuton estaba gobernado por esas dos afinidades, era de mala calidad y desequilibrado. Debido a la discrepancia, ese problema no sería demasiado difícil de solucionar ahora que tenía los recuerdos de Hashirama sobre el entrenamiento de su afinidad con la tierra, pero tampoco iba a ser un encendido instantáneo incluso si su mente supiera cómo funcionaba, su cuerpo y chakra no. La otra cosa que había aprendido sobre el Mokuton era que no era como otras líneas de sangre elementales. Lo que le había molestado al respecto durante algún tiempo ahora era obvio en retrospectiva. Mokuton manipuló la vida, la creó de la nada y la hizo moverse de una manera que normalmente no lo habría hecho. En serio, ¿desde cuando las raíces de los árboles balancean espadas? Ninguna otra línea de sangre en la que pudiera pensar hizo algo ni remotamente similar. La versión de Hashirama de Senjutsu tampoco funcionaría sin un dominio de Mokuton, ya que dependía en gran medida de la línea de sangre para proporcionar un vínculo con la naturaleza. En el lado positivo, también empoderó fuertemente al Mokuton una vez logrado. Tenía mucha curiosidad por ver si de alguna manera podía combinar su propio Senjutsu con el de Hashirama. Mientras Naruto se alejaba del mundo en su búsqueda por salvar a su esposa, el estado general de las cosas en las naciones elementales se deterioró bastante rápido. La noticia de la destrucción de Konoha se retrasó debido a la naturaleza repentina del evento. Muchos sintieron el temblor del suelo cuando el meteorito aterrizó, pero lo sacudieron como un terremoto aleatorio. Fue solo cuando varios shinobi de Konoha que habían estado en misiones regresaron a la aldea o los clientes que buscaban contratar vinieron a visitar y vieron la devastación que se extendió la noticia. Los dos shinobi que habían visto a Naruto y Orochimaru desenterrando tumbas no fueron los primeros en regresar, pero estuvo cerca. No pasó mucho tiempo antes de que se corriera la voz a las otras aldeas, tanto mayores como menores, y todos querían dos cosas para saber qué pasó y sacar provecho de la caída de Konoha. Nadie logró enterarse de lo que realmente sucedió, pero se convirtió en una teoría generalmente aceptada de que Uzumaki Naruto y Orochimaru de los Sannin se habían convertido en aliados y arrasaron su antigua casa. Incluso antes de que alguien tuviera algún tipo de teoría sobre la destrucción de Konoha, todos ya se estaban moviendo para aprovecharla. Kusagakure y Tanigakure, siendo las aldeas menores más cercanas capaces de actuar sobre esto, no perdieron el tiempo invadiendo Fire Country y expandiendo sus fronteras. Onoki, que ya casi había terminado de asimilar a Megakure después de enterarse de que sus líderes estaban muertos, envió más tropas para acelerarlo y tomar la tierra de su enemigo de mucho tiempo. Gaara, después de haber recibido varias docenas de solicitudes de refugio por parte de un shinobi de Konoha repentinamente sin hogar, se sintió obligado a investigar adecuadamente para averiguar qué sucedió con su pueblo aliado, ya que algo sobre todo el asunto le era sospechoso. Naruto podría ser un ninja desaparecido ahora, pero no creía que el rubio estuviera interesado en una matanza desenfrenada. Desafortunadamente, sus fuerzas se estancaron luchando contra shinobi de Kusagakure, Tanigakure e Iwagakure.
Iron Country hizo lo que siempre hizo cuando estalló la guerra, cerró sus fronteras y prohibió la entrada a todos los shinobi. Takigakure eligió asumir una posición defensiva en lugar de involucrarse, solo haciendo pequeñas empresas en la tierra de su aliado destruido. Kumogakure se enfrentó a Shimogakure con el número superior y la habilidad de su shinobi, ansioso por obtener su parte del país de fuego fértil y rico en recursos. Kirigakure también se movió para llevar a un pedazo de su vecino al otro lado del mar, viéndolo como una oportunidad para establecerse en el continente y acelerar su recuperación después de la guerra civil. Cada daimyo aprobó por completo las invasiones respectivas, viéndolo como una oportunidad para expandir su poder y tomar el lugar como el país más fuerte en las naciones elementales del daimyo de fuego, y su familia se vieron rápidamente obligados a exiliarse, ya que su fuerza samurái no era rival para el shinobi que vino a toda velocidad por su país. Kumogakure rápidamente demostró ser el más fuerte, ya que cada una de las otras aldeas shinobi tenía sus problemas por separado. Los shinobi de Tsunagakure lucharon mejor en el desierto y siempre habían sido los más débiles de los 5 grandes. Además, terminaron en la posición poco envidiable de enfrentarse a 3 enemigos, incluso si 2 de ellos eran aldeas menores, aunque Kusagakure no era nada de lo que burlarse, ya que era una aldea menor a punto de ser uno de los 5 grandes. Iwagakure había necesitado muchos años para recuperarse de las pérdidas infligidas por Namikaze Minato y, a pesar de que habían reabastecido sus números, a muchos de sus shinobi les faltaba experiencia de combate, ya que nunca habían estado en la guerra. Además, Onoki había hecho un uso intensivo de Akatsuki, ya que sus servicios eran relativamente baratos y su rendimiento excelente aunque rentable a corto plazo, estaba resultando problemático a largo plazo. Kirigakure tuvo que cruzar el océano para llegar a Fire Country, lo que hizo más difícil mantener las líneas de suministro y proyectar una fuerza fuerte en el continente. También existía el hecho de que habían salido de una guerra civil larga y sangrienta hace solo unos años y que no estaban en su punto más alto. Kumogakure había sido la más militarista de las aldeas shinobi, incluso durante el largo tiempo de paz desde el final de la tercera gran guerra shinobi, lo que los dejó en una posición óptima para aprovechar el brote repentino de la cuarta, sin mencionar que eran el único pueblo que todavía tenía un Jinchuriki, lo que hizo que todos desconfiaran de involucrarlos. Con todo esto en mente, Kumogakure tuvo el mayor éxito con su invasión y rápidamente reclamó grandes porciones del ahora extinto país de fuego. En 2 meses, Fire Country había sido dividido como un bistec, dejando solo las partes más internas de él independientes, pero todos sabían que no duraría mucho. No tenían fuerza militar que valiera la pena mencionar y, por lo tanto, no tenían la capacidad de defenderse de ser anexados por una potencia extranjera u otra. A los civiles en general no les importaba mientras los invasores no fueran cruelmente inútiles, la única excepción eran unos pocos patriotas acérrimos, pero esos eran muy pocos en número. En medio de todo, Jiraiya de los Sanin no tenía idea de qué pensar. Había perdido su hogar, Tsunade estaba muerto, su fe en los sapos se había destrozado después de su última conversación con Fukasaku. Según los rumores, su ahijado era un asesino en masa que destruía la aldea y que había empezado a trabajar con Orochimaru. Había salido para tratar de localizar a Naruto, con la esperanza de hablar con él y tener una idea más clara de las cosas, y de repente todo se fue al infierno. Afligido, desconsolado y confundido, se aisló para tratar de poner la cabeza en orden y descubrir qué hacer. Finalmente, decidió que lo mejor que podía hacer era dirigirse a Tsunagakure y hablar con Gaara sobre el futuro. No podía confiar en Awonokiri, aunque había escuchado cosas buenas sobre Terumi Mei, no la conocía. Gaara al menos siempre lo había considerado un buen Kazekage y, lo que es más importante, un buen hombre como mínimo. Podría intentar ayudar a los shinobi de Konoha sobrevivientes a acostumbrarse a su nueva situación. En una posada en una pequeña ciudad portuaria en el extremo oriental del continente, un hombre grande se encorvaba sobre su mesa. Para verse más pequeño se podía ver muy poco de él porque estaba ocultando sus rasgos detrás de una capa marrón. Lo único que se podía ver realmente era una caída de cabello blanco como la nieve que ocultaba su rostro, dando una impresión de gran edad que solo estaba reforzada por una piel que parecía volverse más nudosa a medida que se movía. La ciudad solía ser parte de Fire Country, pero la costa había sido tomada sin oposición por Kirin Ninja en la primera semana de la guerra. Los habitantes de la ciudad realmente no notaron ninguna diferencia, aparte de las diademas de Kirigakure en el shinobi que pasaron. Naruto suspiró cansado mientras lentamente comía la comida que había pedido. Era bastante probable que fuera uno de los hombres más buscados en las naciones elementales en este momento, pero nadie podría reconocerlo a menos que vieran sus ojos, colmillos o garras, característica que se aseguró de mantener oculto. Parecía demasiado viejo para ser Uzumaki Naruto después de todo.
Su 22º cumpleaños había ido y venido, pero parecía y se sentía más como un hombre que tenía más de 100 años. No había traído a sus padres de vuelta para encontrarse con su nuera demoníaca, optando por esperar hasta que pudiera liberar a Shanna. Si podía liberarla, ambos podrían usar algunas risas. Habían pasado meses desde que había tomado los recuerdos de Senju Ashirama y todavía no había encontrado la manera de salvar a Shanna. Se había visto obligado a viajar por las naciones elementales y absorber toda la energía natural que pudiera encontrar para ganar más tiempo, y este era su último recurso. Los países del viento y la tierra apenas tenían energía natural que valiera la pena mencionar, por lo que no había logrado nada más que perder el tiempo allí. Realmente deseaba entender por qué exactamente lugares como Myobokusan eran tan abundantes con las cosas, pero el bosque de Fire Country no lo era. Lamentablemente, no se había presentado ninguna explicación razonable. Bueno, no como si realmente hubiera importado. En cualquier caso, la situación era la situación. Las áreas alrededor de Lightning Country habían sido drenadas de la misma manera que lo estaba haciendo, pero sabía que no había sido él. Desafortunadamente, no había podido investigar más de cerca debido a las frecuentes patrullas de Kumo Shinobio. Claro, él podría haber luchado contra ellos, pero eso habría traído a más de ellos sobre su cabeza y lo habría expuesto. Realmente estaba empezando a sentirse frustrado por la necesidad de mantener un perfil bajo. Tampoco había logrado rastrear a Hasin, lo cual era otro punto de frustración. ¿Cómo demonios hizo algo tan feo para mantener un perfil bajo? Las islas de Butter Country eran los únicos lugares en los que no había estado hasta ahora, así que aquí estaba, esperando que un bote lo llevara allí. Habría caminado por el agua, pero con la guerra en curso, Kirinin ya lo habría abordado mucho antes de llegar allí. Por eso había recurrido a noquear a un hombre y reemplazarlo como parte de la tripulación a través de su técnica de transformación especial que permitía un cambio de forma completo. Ese hombre estaba actualmente inconsciente en una caja y no se despertaba por un buen rato. Bueno, no estaba transformado en este momento, pero lo estaría una vez que el barco estuviera listo para partir. Había forrado la capa marrón indescriptible con los mismos sellos supresores de chakra que tenía su abrigo normal, ya que no podía usar esa y permanecer discreto. Fue muy afortunado que bloqueara las emanaciones de chakra de su transformación, porque como era generalmente el caso con él, usó cantidades locas para una técnica de rango E, más que suficiente para ser detectado. ¿Quiere algo más, señor?, preguntó una voz alegre, haciendo que Naruto se diera cuenta de que había estado mirando fijamente su plato vacío durante bastante tiempo. Mirando hacia arriba y entrecerrando los ojos para esconderlos, vio a la adolescente de cabello castaño y ojos marrones. Ella también fue la que le trajo la comida y su actitud optimista le recordó tanto a Ayame que su corazón se contrajo de emoción. Extrañaba a su hermana mayor. No, gracias querida, me estaba yendo. Él respondió con mucha más familiaridad de la que tenía derecho si era perfectamente honesto, pero a ella no parecía importarle. Además, era viejo, podía salirse con la suya con algo tan trivial. Incluso estás empezando a sonar como un viejo en tu cabeza, se burló Shanna. Naruto no respondió y en su lugar se levantó y pagó la comida. Además, su esposa tenía razón, parecía un hombre viejo. Señor, espere. Me ha dado demasiado. La chica gritó cuando descubrió que había pagado de más. Piensa en ello como un consejo. Naruto respondió suavemente. Ella realmente se parecía demasiado a Ayame. Pero esto es más de 5 veces lo que debes. Ella protestó. Es un gran consejo. Él respondió en el mismo tono suave y se fue antes de que ella pudiera intentar protestar más. No necesitaría ese dinero y se sintió bien dárselo a una chica tan agradable. No mencionó que el dinero había venido de las personas que había estado usando para sus experimentos con Edo Tensei. De alguna manera dudaba que ella disfrutara saber eso. Hablando de los experimentos de Edo Tensei, prácticamente había agotado esa línea de investigación, dejando a los criminales del mundo temporalmente a salvo de ser utilizados como forraje para ese tipo de cosas, aunque todavía tenía algunos de ellos en éxtasis en el lobo. Tribu Valle ahora tenía una idea bastante buena de cómo encerrar su alma en su cuerpo y obligarla a regenerarse incluso si estaba completamente destruido. El único problema era que aparentemente requería un suministro de chakra casi infinito para hacerlo. No es realmente nuestro mayor problema en este momento, reflexionó con un suspiro, sentándose en una caja en un callejón apartado, tirando la capucha de su capa sobre su cabeza y apoyada contra una pared. Todavía tenía unas 2 horas para esperar antes de que el barco partiera y quería pasar el tiempo a solas con su esposa. De hecho no lo es. Shanna estuvo de acuerdo, la burla burlona anterior desapareció de su voz para ser reemplazada por un tono más melancólico. 2 semanas, 3 si tenían suerte.
Ese fue el tiempo que tenían antes de que se agotara su tiempo y eso incluía sus mejores estimaciones de cuánta energía natural podrían obtener de las diversas islas que conformaban Butter Country. Intentaron rastrear el bosque de Shikotsu para tomar la energía natural de la convocatoria de babosas, pero sin Tsunade para convocar a Katsuyu, no hubo éxito en ese frente. No es probable que lo hiciera si supiera lo que él pretendía. Con el Headmath permaneciendo obstinadamente reactivo, sin importar cuánto intentara forzar el chakra del Bijuluo que ellos intentaba usar, las cosas se veían sombrías. Orochimaru y su supuesto intelecto de nivel genio habían sido igualmente completamente inútiles en ese esfuerzo. Lo único que Karin había podido decirles con su sensación era que no estaban logrando nada de manera espectacular. Resolveremos algo, afirmó a la demonia. ¿Y si no lo hacemos? Preguntó de nuevo, notablemente carente del optimismo que tenía hace unos meses. El interminable y repetido fracaso había erosionado lentamente su creencia de que serían capaces de salir de este. Naruto dio otro suspiro cansado antes de responder. Su fuerza vital nunca había sido tan baja antes, lo que en consecuencia lo dejaba cansado todo el tiempo. Entonces supongo que moriremos juntos. Y si eso sucedía, se aseguraría de enterrar al Headmath en el hoyo más profundo y oscuro que pudiera encontrar y cubrirlo con tantos sellos que Madara nunca lo encontraría en su vida. No era que le importara particularmente lo que le sucedió al mundo después de su muerte, sino que lo haría por puro rencor, solo para asegurarse de que el Rinnegan que empuñaba a Uchiha no sería capaz de completar su plan. ¿Hay algún propósito en arrastrarlo? No hemos podido pensar en nada nuevo en semanas. Voy a seguir intentando hasta el final, nunca se sabe cuándo puede surgir algo. Tan terco, ella murmuró con cariño. Ese era el tipo de fuerza que no tenía, porque nunca la había necesitado, a diferencia de Naruto que había necesitado levantarse constantemente del suelo cuando la vida se volvía difícil. Ella siempre había estado en la cima de la cadena alimentaria. Si no fuera por su constante determinación y creencia de que siempre se podría hacer algo, ella ya se habría dado por vencida. Aunque sus palabras eran ciertas, realmente no habían progresado ni tenían nuevas ideas en semanas. Naruto había entrenado un poco con su afinidad terrestre para llevar su Mokuton a la potencia, no estaba realmente cerca de ser dominado, pero era mejor que antes, y casi había logrado dominar completamente el Raijin, pero allí no ha habido ningún progreso tangible en la prevención de su muerte lenta. Incluso había estado lo suficientemente desesperado como para considerar revivir a Nagato con el Edo Tensei, a pesar del posible peligro de que Madara pudiera sentir el regreso de su primer Rinnegan. Shana había advertido contra eso, pero había tenido la intención de hacerlo de todos modos, aunque fue lo suficientemente cuidadoso como para haberlo hecho en otro lugar que no fuera el valle. El punto se volvió discutible cuando no pudo obtener una muestra de ADN del difunto portador de Rinnegan debido al hecho de que su cuerpo aparentemente había sido eliminado. Hola viejo, ¿qué tal si también nos das una buena propina? Una voz sonó de una manera que su dueño probablemente pensó que era intimidante. Las palabras sacaron a Naruto y Shana del simple placer de disfrutar las cálidas emociones del otro, que era lo que habían estado haciendo desde que habían dejado de hablar. Naruto frunció el ceño, instantáneamente de mal humor al tener uno de los pocos placeres que él y Shana aún podían disfrutar juntos interrumpidos. Obviamente, los tres matones frente a él lo habían visto darle una gran propina a la alegre camarera de la posada y estaban buscando robar a un generoso anciano. A pesar de las apariencias, Naruto no era viejo ni generoso en su condición actualmente debilitada. Un Jounin fuerte definitivamente sería problemático, pero estos tres matones ni siquiera se registraron como una amenaza. Lo siento, ya se lo di todo a tu madre anoche. Estoy seguro de que sabes lo duro que trabaja para aliviar el estrés a todos los que están por aquí. La expresión del líder se oscureció ante el insulto y sacó un kunai que casi seguramente había recogido de una de las recientes batallas shinobi. Naruto podría adivinar fácilmente que probablemente estaba pensando que el asesinato se atribuiría a un shinobi al azar. Probablemente también tenía razón, o lo habría sido si hubiera logrado matar. Naruto agarró fácilmente el brazo que sostenía al kunai y envió al matón a toda velocidad por el callejón, agarrando a los otros por el cuello antes de que pudieran hacer algo más que mirar estúpidamente la facilidad con la que su viejo frágil había arrojado a su amigo. Sin embargo, ahora que no estaba sentado, ya no parecía tan frágil. Tenían solo el tiempo suficiente para notar el brillo deslumbrante de un par de ojos rasgados antes de que les rompieran el cuello.
El matón sobreviviente sacudió la cabeza en un esfuerzo por despejar el aturdimiento que le había arrojado contra una pared como una muñeca de trapo. Ni siquiera se puso de pie correctamente antes de ser presionado contra una pared con un codo, presionando su garganta lo suficientemente fuerte como para evitar que respirara, pero no lo suficiente como para aplastar su tráquea. ¿Tuviste que hacerlo, no? Todo lo que quería era disfrutar de un momento tranquilo con mi esposa antes de subir a un bote y continuar mi búsqueda cada vez más desesperada por salvarla, pero solo tenías que presentarte y arruinarlo por yo. El matón se revolvió frenéticamente en un intento de desalojar el brazo que le estaba asfixiando, pero no pudo moverlo ni un poco. No tenía idea de qué estaba hablando el viejo loco, pero no era un problema apremiante cuando te volvías azul por falta de aire. La forma fácil en que a sus amigos les rompieron el cuello rompió cualquier idea de que el viejo tenía problemas para quitar vidas. Naruto seguía mirando al hombre que luchaba y presionó su mano derecha sin usar en el esternón del matón, expulsando por la fuerza el poco aire que tenía en los pulmones solo por hacer que su muerte fuera más dolorosa porque estaba de mal humor. En el mismo momento en que sintió algo debajo de su mano derecha, Shana también lo sintió y se relajó con la asfixia lo suficiente como para dejar que el matón tomara un aire críticamente necesario. Inmediatamente, comenzó a jadear y toser por aire mientras su tráquea estaba desbloqueada. ¿Qué fue eso?, preguntó Naruto, intensamente curioso. Nunca había sentido algo así. No sé, intenta sentir si podemos localizarlo. Shana respondió, igualmente curiosa como su esposo. Si pudiera, el matón habría retrocedido con horror cuando el viejo se quitó la ropa y comenzó a pasar la mano con garras por el pecho en un gesto que un observador casual podría haber etiquetado como abuso sexual. Naruto no era feliz de cómo se veía, y estaba completamente concentrado en llegar al fondo de este nuevo misterio. Justo cuando el matón recuperó el aliento e intentó exigir que lo dejaran ir, Naruto distraídamente bloqueó su tráquea nuevamente para mantenerlo en silencio. Él colocó su mano sobre el corazón del hombre donde el sentimiento era más fuerte y se concentró en él. Es su fuerza vital. Eso es lo que estamos sintiendo. Shana exclamó sorprendida. ¿Pero pensé que siempre podía sentir las fuerzas de la vida de los demás?, preguntó Naruto confundido. Perdí esa habilidad junto con mi chakra, solo podía sentir la tuya porque estoy muy conectada a ella, pero ahora claramente la estoy sintiendo de él. La sensación es débil, pero lo sabría en cualquier lugar. Pero, ¿por qué el sentimiento es más fuerte sobre su corazón?, Naruto se preguntó y se congeló tan pronto como hizo la pregunta. La puerta de la muerte estaba ubicada en el corazón e incluso cerrada, incluso en un civil, ese era el canal más ancho a través del cual fluía la fuerza vital de los humanos. ¿Qué estás haciendo?, la demonia preguntó con curiosidad, mientras Naruto colocaba su mano derecha más firmemente sobre el corazón de su cautivo, ignorando por completo las luchas del hombre. Naruto no respondió mientras enfocaba, para él, una pequeña cantidad de chakra en su palma y lo forzó hacia el corazón del hombre, causando un dolor considerable con la apertura forzada de Tenketsu y la entrada de chakra super denso en bobinas nunca usadas. El matón estaba haciendo espuma en la boca en este punto y habría muerto en cuestión de minutos debido a la ruptura de su red de chakra, pero Naruto aún no había terminado. Tan pronto como su chakra estuvo en su lugar, tiró, usando toda la experiencia que había acumulado con la manipulación de su propia fuerza vital para aprovecharla de otro. El hombre, con una elección extremadamente pobre en objetivos de atraco, comenzó a marchitarse rápidamente hasta que no era más que piel y huesos, con un pelo blanco ralo pegado a su cráneo. Naruto dejó caer el cadáver recién hecho al suelo y se miró las manos, al ver que su piel parecía más joven y su cabello había recuperado algo de su color dorado. No estaba cerca de tener toda su fuerza, ya que su cuerpo se había acostumbrado a niveles mucho más altos de fuerza vital, pero eso no era importante. Había encontrado una alternativa a su dependencia de la energía natural ambiental. Su límite de tiempo se había extendido una vez más hacia el futuro indefinido, siempre y cuando siempre hubiera suficientes humanos para alimentarse. Esta nueva habilidad aún necesitaba pruebas para ver si podía usarse en algo que no fuera humano, pero aún así fue un hallazgo magnífico. No pudo evitar la risa que surgió de su garganta, incapaz de detenerse debido a la ironía de un montón de patéticos asaltantes que le brindaron esta oportunidad. Nunca se le pasó por la mente lo horrible que era arrancar la fuerza vital de los demás. Todo lo que vio fue el hecho de que ya no necesitaba resignarse a la posibilidad de estar indefenso cuando Shana murió. Se aseguraría de usar esto en criminales, lo mismo que había usado para el Edo Tensei, pero no se engañó a sí mismo al pensar que no lo usaría en inocentes si no tuviera otras opciones. Preferiría no dañar al inocente, pero sería un pequeño precio a pagar si salvara a su esposa al final.
Me he convertido en un maldito vampiro maternal. Naruto se rió entre dientes, todavía un poco mareado ante el descubrimiento. ¿No te refieres a madre follando? Shana preguntó secamente. Su esposo realmente tuvo la suerte del demonio de tropezar con tal habilidad por accidente. Confía en mí en esto, definitivamente es Fugmothering, pero más concretamente, sé exactamente en qué quiero usar esto a continuación. ¿Oh? Shana preguntó con curiosidad. El Headmath. Si ella tuviera ojos, se habrían ensanchado ante las implicaciones. Ella recordaba haber sentido la fuerza vital prácticamente infinita del Headmath. Si pudiera drenarlo de la estatua, eso fácilmente significaría una fuente de vida infinita, así como la posibilidad de usar esto para arrancarle el chakra viguluoso. Podría ser solo una ilusión de su parte, pero el último avance de su esposo había reavivado su esperanzada esperanza de una forma de escapar de una muerte segura. A Shana no le importaba con quién usara esto. Los mortales eran criaturas tan fugaces de todos modos. Entonces, ¿qué diferencia habría si aceleraba las cosas? Detén al asesino. Date la vuelta lentamente y mantén tus manos donde podamos verlos. Una voz gritó, sorprendiéndolos a ambos de su agradable sueño. Habían estado tan entusiasmados con las posibilidades de usar el drenaje de vida en el Headmath que no habían prestado atención a su entorno. Naruto se dio vuelta y vio a un escuadrón shinobi de 4 hombres con protectores de frente. Kirigakure. Es Uzumaki Naruto. Uno de ellos exclamó en estado de shock y miedo, aparentemente reconociéndolo a pesar de su apariencia algo envejecida. Bueno, eso no va a mejorar mi imagen pública. Naruto murmuró para sí mismo, de repente dándose cuenta de cómo era la situación. Sacudió la cabeza con leve diversión por la forma en que seguía siendo villano debido a circunstancias atenuantes. Alguien debe haber visto o escuchado algo e informado a la guarnición local. Sabía que no tenía sentido explicar, especialmente porque en realidad había matado a estos tontos, por lo que Naruto simplemente se teletransportó, causando que el ninja Kiri se acurrucara en paranoia, pensando que iba a aparecer repentinamente en medio de ellos y separarlos. Con la infame técnica. Todos dieron un suspiro de alivio cuando él no apareció de nuevo. Mierda. Naruto rugió al cielo, enfurecido por el hecho de que no pudo drenar la fuerza vital del Headmath, para la confusión de Orochimaru y Karin, que no tenían idea de por qué estaba tan enojado. Pudo sentirlo fácilmente ahora que sabía cómo verse y la inmensidad de eso hizo que le picaran las palmas de las manos con el deseo de tomarlo para sí mismo, pero no pudo drenarlo. Todavía faltaba algo. Se sentía extraño para él de alguna manera. Respirando profundamente para calmarse, Naruto se dijo a sí mismo que no era gran cosa. La respuesta le llegaría a tiempo. Al menos sabía qué hacer ahora, que era un mundo mejor que flotar en la oscuridad y esperar tener suerte como lo había estado haciendo durante meses. Prevenido de tomar el premio principal, se decidió por los premios de consolación. La docena de personas se mantuvieron inconscientes por los sellos de estasis que originalmente habían sido considerados sujetos de prueba para la investigación sobre el Edo Tensei, pero que se habían vuelto redundantes hace poco más de una semana. La serpiente Sannin observó con absoluta fascinación cómo los prisioneros se veían reducidos a cáscaras secas y Naruto recuperaba su aspecto juvenil. Karin observó con horror, sintiendo de repente un miedo terrible de su hermano mayor. Ella no era ajena a varias atrocidades, ya que había trabajado para Orochimaru y todo, pero los esfuerzos que Naruto hizo para enfriarla hasta los huesos. Me has estado evitando. Karin se estremeció ante las palabras y la repentina proximidad de Naruto, aún sintiendo miedo de él. Has estado oliendo a miedo cada vez que me acerco desde que drené a todos los prisioneros. La pelirroja adolescente no pudo evitar estremecerse ante el recuerdo. Su capacidad de detección se había descarrilado por completo de lo mal que se había sentido cuando el rubio había hecho eso, y lo peor era que sabía que lo haría una y otra vez, tantas veces como fuera necesario. No voy a lastimarte, Karin, no hay necesidad de tener miedo. Trató de tranquilizarlo. ¿Qué pasaría si no quedara nadie más que yo? ¿Qué pasaría si yo fuera el único al que pudieras llegar a tiempo? Exigió un poco histérica. Siempre había pensado en su poderosa capacidad sensorial como una bendición, pero en ese momento, las ideas que ofrecía la convertían en una maldición. Naruto permaneció en silencio mientras consideraba la pregunta. ¿Podría sacrificar a Karin si salvaría a Shana? Culpablemente, tuvo que admitir que lo haría. No le haría ningún favor a su cordura, pero lo haría. Karin comenzó a temblar por su silencio continuo. El valle, que había sido un refugio del mundo exterior, de repente se sentía como una prisión. Puedo llevarte a Tsunagakure si quieres. El Kazekage es un buen hombre y no tendría ningún problema en llevarte. Incluso podrías pedirle a Jiraiya del Sannin y explicarle las cosas si quisieras.
Incluso puedo escribir una carta y pídele que cuide de ti. Escuché que aparentemente mantiene lazos con Suna. Naruto ofreció con un suspiro. Le dolía verla tan aterrorizada por él, pero era comprensible. Sabía que Hinata, Sakura, Tenten, Ayame y Tsunade estarían horrorizados al saber que estaba usando el Edo Tensei, por lo que no fue una sorpresa que Karin estuviera molesta por su nueva habilidad. Era casi suficiente para alegrarle de que esas 5 chicas nunca supieran lo que estaba haciendo. Su tolerancia por sus acciones solo podía llegar tan lejos y en algún momento incluso lo habrían llamado monstruo. Tenía la clara sensación de que habrían dibujado la línea para chupar la vida de otras personas. No le preocupaba que Karin le dijera a la gente lo que estaba haciendo. No era como si alguien pudiera detenerlo o encontrarlo por ahora. Tenía balizas Irais implantadas en todas las naciones elementales y no había un patrón real en sus movimientos. Además, había una guerra en curso, lo que facilitaba que un individuo ocultara sus acciones en el caos. Temblando, Karin asintió ante la sugerencia y Naruto se fue para preparar las cosas para su partida. Una vez más, estaba dejando que una hermanita hiciera lo que ella deseaba a pesar de que sería más seguro quedarse con él, pero él no la obligaría y Madara ni siquiera sabría que estaba en Suna, por lo que no era probable que estuviera en